por sus videocámaras. Es solamente para que tomemos la lista y tome la fotografía para poder mandar la evidencia, ¿ya? Pónganse puntudos. Bien, vamos a llamar la lista. Ya saben cuál es el procedimiento. Ustedes eh, ni bien les llame, por favor encienden sus videos, cámaras para que yo les pueda controlar, ¿ya? Muy bien, comenzamos. Alvarado Rodríguez Mauricio. Firme, mi general. Gracias. Apodaca Coca Darío. Apodaca Coca Darío. Árabe Durán Gabriel Jair. Árabe Durán Gabriel Jair. Durán Gabriel Jair. Cardona Machicado Freddy Miocin. Firme, mi general. Unos 5 minutos Gracias. activo mi cámara que está activo. Ya. Cautín Belis Adrián. Firme, Sí, mi lo estoy general. viendo. Gracias, Cautín. Condori Rengifo Juan Jacinto. Firme, general. Gracias. Encina Vargas Wilder. Encina Vargas. Espinosa Guzmán. Espinosa Guzmán María Isabel. Firme, mi general. Atentos, por favor. Estrada Marcani Ron Johnny. Estrada Marcani Johnny. Flores Medinaceli Percy Andrés. Firme, mi general. Gracias. García Ceballos Cristian Fernando. Firme, mi general. Gracias. Guardia Montero Carlos Paul. Firme, mi general. Gracias. Gutiérrez Justiniano José Lorgio. Firme, mi general. Gracias. Gutiérrez López Fabio Alejandro. Firme, mi general. Gutiérrez López. Ya, gracias. Guzmán Cuellar Adriana Alessandra. Firme, mi general. Gracias. Herrera Choque David. Herrera Choque David. Firme, ingeniero. Lira Cabrera Oscar Alexander. Firme, mi general. Gracias. Mancilla Garnica Elian Mario. Firme, mi general. Gracias. Martínez Galarza Jocelyn Naomi. Martínez Galarza Jocelyn Naomi. Orellana Vargas Emily. Firme, mi general. Gracias. Paco Quispe Elian. Firme. Paco. Ya. Padilla Cruz Natalia. Firme, mi general. Gracias. Palaguerra Carrillo José Jorge Ricardo. Firme, mi general. Gracias. Pérez Cruz Carlos Alejandro. Pérez Cruz Carlos Alejandro. Ramos Salazar José Luis. Ramos Salazar José Luis. Rocha Pacaje Juliana. Firme, mi general. Gracias. Sandoval González Diana Leni. Mi general, disculpe, la estudiante Sandoval y otros 2 estudiantes que son becados pidieron permiso y tienen permiso para esta clase porque están representando al grupo, al curso de civil en una feria. Ya. Suárez Mercado Clara.
Y la estudiante Clara me acaba de escribir que pide licencia y me acaba de mandar una foto, está en el hospital por motivo de salud de su padre, si lo puedo tomar en consideración. Que me mande por favor la evidencia. Talavera Camacho Leonardo. Talavera Camacho Leonardo. Tejerina Ruiz Fiorella Nicole. Ese estudiante está en la feria, mi general. Ya, está bien. Titichoca Colque Fabio César. Firme, mi general. Gracias. Vázquez Saucedo María René. Vázquez Saucedo María René. Firme, mi general. Ya. Villagómez Paz Eduardo Fabián. Villagómez Paz Eduardo Fabián. Y ese es el último estudiante en general. Son 3 nomás los que están en la feria. Zavala Muñoz Joel Luis. Zavala Muñoz Joel Luis Jesús, mejor dicho. Zambrana Alejandro Eric Paul. Zambrana Alejandro Eric Paul. Y Zárate Díaz Mario Ariel. El estudiante de Zárate me acaba de comunicar ahorita a mi general que está con problemas, ahorita se va a conectar. Bueno, que voy a tener falta, se conecta y le comentamos. Salazar José Luis es el que me está escribiendo. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Pueden apagar sus videos, cámaras, por favor, para que podamos iniciar la clase. Mi general, Ya. perdón por interrumpirle. Sí, Apodaca, recién estoy incorporando mi general. Darío Apodaca. Ya, está bien. También Pérez, mi general. Buenas tardes, mi general. Pérez, a ver, Pérez es el que me dijo. Pérez. Zavala, Carlos. mi general. A ver, Sí, mi Pérez. general. Después, ¿quién? Zavala. Zavala, mi general. Ya, ¿quién más? Mi general Martínez Galarza. También recién me acabo de Martínez comprar. Jocelyn. Ya, gracias. ¿Quién más? No escucho. No escucho. Ahora sí, a ver, dígame, ¿quién es usted? Zárate. Ya, muy bien, ¿quién más? Muy bien. Creo que ya están todos. Están faltando 5 alumnos a la asistencia y hay 4 con permiso. 3 en la feria y 1 con problemas familiares. Que me mande la evidencia esa alumna de los problemas familiares, por favor. Entendido, mi general. Que me escriba. Bien, buenas tardes, van a disculpar, me atrasé 9 minutos porque me extendí un poco con el curso anterior, porque tengo clases de 12 a 3 de la tarde con 2 cursos y en la noche tengo uno más. Entonces yo les pido, me disculpen por haberme atrasado estos 9 minutos. Eh, quiero recomendarles, empezar con una recomendación, por favor, mientras voy compartiendo la diapositiva que vamos a nosotros a empezar a llevar. Quiero hacerles saber de que ahora vamos a controlar muy bien la asistencia, en vista que en el anterior periodo no hemos podido hacerlo, han llegado prácticamente 2 clases antes del examen y no nos ha dado mucho tiempo para eso, y para mí es muy importante la asistencia a clases. Por eso es que recomiendo a todos ustedes tengan la gentileza de asistir puntualmente a sus clases, ¿ya? Estamos recibiendo las diapositivas. Alguien que me confirme, por favor. Voy a apagar mi cámara para que pueda ser más fluido la velocidad de internet. Estamos recibiendo las diapositivas. Sí, mi general. Sí, perfecto. Muy bien.
Vamos a hablar ahora, bueno, otra recomendación más, recomiendo, ponga un poquito de empeño, no estoy conforme con el desempeño que han tenido en el examen, esperé mejores resultados, sin embargo, y eso que ha sido muy corto este periodo, en cuanto a muy pobre en cuanto a la parte teórica, el material teórico, este periodo va a ser mucho más, va a ampliarse un poquito más la parte teórica. Entonces, pónganle empeño, por favor, les pido que lo hagan por ustedes mismos para que así tengamos buenos resultados al final del periodo. Las clases van a continuar de esta manera, con este sistema virtual, que no estoy muy de acuerdo porque no se aprende nada, tiene que haber esa interacción, ese contacto con los alumnos y me parece que la mejor forma es la clase presencial. Bien, vamos a dar inicio, por favor, a las clases, haciéndoles conocer de que vamos a entrar ya a la materia de geografía militar aplicada, muy interesante e importante, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo. Mi general, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Disculpe, ahorita preciso para incorporarme. El estudiante árabe, pasa que en el link que me mandaron no entraba nada, solamente éramos 6 estudiantes y pasó la lista que usted tomó, mi general. ¿Ya usted es árabe? General, Mi de la general, misma materia. árabe ambiental. ¿Ya? ¿Quién más? Talavera de Ingeniería Civil, mi general, por favor. Talavera. ¿Ya? ¿Hay alguien más? Bien, ya están considerados. Ahora, por favor, continuemos con la clase. Seguimos recibiendo las diapositivas, ¿sí? Sí, está bien, están viendo las diapositivas. ¿Alguien me responde, por favor? Sí, mi general, se puede ver. Perfecto, muy bien. Les decía, la geografía militar es una materia bastante interesante e importante. Por lo tanto, vamos a prestar un poco de atención y participan aquellos que quieran vertir alguna opinión, hacer algún comentario o ampliar más su conocimiento haciéndome una pregunta para que yo pueda aclararles algo, alguna duda que ustedes tengan. ¿Ya? Empezamos con la geografía militar aplicada haciendo mención a su definición. ¿Qué dice que es la geografía militar aplicada? Dice que es una rama de la geografía general especializada en el análisis geográfico militar de una zona, de un país o de un hecho geográfico. Ojo, análisis geográfico militar de una zona o un país o de un hecho geográfico. De ubicación en el espacio físico, humano, económico y militar. Ojo, geografía militar y ubicación en el espacio físico, humano y militar, económico y militar. Y se realiza el estudio de la geografía militar para poder deducir de ese espacio físico con la debida antelación cuáles serían las ventajas o inconvenientes que presentaría para una actividad bélica, ya sea para aprovechar, eludir o paliar aprovechar esas ventajas, eludir o paliar las desventajas. Entonces, esa es la definición de la geografía militar. Rama de la geografía general, como primer aspecto, es parte de la geografía general y se especializa en el análisis geográfico militar. Análisis geográfico militar de una zona, de un espacio territorial, de una determinado espacio geográfico, ¿ya? De ubicación en el espacio físico, humano, económico y militar. ¿Para qué realizamos el estudio o el análisis geográfico militar de ese espacio geográfico? Es para deducir de él con la debida antelación, o sea, con anticipación, preveyendo. Vamos a deducir cuáles serían sus ventajas o desventajas. Las ventajas para poder aprovechar y los inconvenientes para poder eludirlos o paliarlos. ¿Ya? Esa es la definición de la geografía militar aplicada. Es conocer el terreno, es saber qué es lo que tenemos en la superficie de la Tierra, desde los puntos de vista físico, en su parte física, el espacio geográfico,
humano sobre la gente y la sociedad que vive en ese espacio físico, económico en cuanto a la producción y los recursos con los que cuenta ese espacio físico, y militar en su capacidad de defender ese espacio físico, ¿ya? Entonces, con esta definición de geografía militar, quiero empezar la clase de hoy haciéndoles saber también de que esta geografía militar tiene ciertos elementos que estudia, ¿ya? Y estudia principalmente lo que son las relaciones espaciales, el medio físico, el elemento humano, los factores económicos, los factores geomilitares. Son los 5 elementos que estudia la geografía militar. ¿En qué se materializa el estudio de las relaciones espaciales? En el análisis de las relaciones de una determinada área o un país con respecto a otras áreas o países. Es decir, Bolivia, este es su espacio militar, ¿ya? Desde el punto de vista militar, y lo comparo con otras áreas u otros países. Esto nos va a permitir deducir, obviamente, si la localización de ese país es ventajosa o difícil al enfrentarse en un conflicto bélico. ¿Ya? El medio físico estudia la estructura terrestre de un país abarcando la morfografía, la hidrografía, el clima, la vegetación, los accidentes geográficos que influyen en la conducción general de las operaciones en el más amplio concepto. Es importante el medio físico. La mayoría de las guerras se han dirimido, se han solucionado, se han ganado, se han perdido en relación al estudio que le hayan hecho al terreno, al medio físico. Tenemos muchos ejemplos en la historia universal de cómo podemos aprovechar ese espacio físico de un determinado territorio, ¿ya? El elemento humano de grande e importante influencia en un espacio físico, tanto en la preparación como en la conducción de la guerra, no solo en el aspecto estratégico, sino también en lo orgánico y en lo logístico. Es importante saber los medios humanos, los recursos humanos con los que cuenta un país, no solamente dentro de lo que son sus fuerzas armadas, sino también del espacio, de la especie humana, del tipo de sociedad y de raza que está asentada en un determinado territorio, en ese país. Los factores económicos que estudia como elemento la geografía militar está referido a la riqueza de un Estado, que un Estado entrega al mando los antecedentes sobre el transporte, los abastecimientos, las zonas que se explotarán para extraer, las subsistencias, etcétera, etcétera. Todo lo que esté relacionado con los elementos económicos, con los factores económicos, para poder subsistir y afrontar un conflicto bélico, ¿ya? Normalmente en toda nuestra historia nacional, sepan ustedes de que el factor económico jugó un papel muy importante en nuestra historia. Les hablaba la anterior clase de cómo en la guerra del Chaco el factor económico ha sido fundamental para alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto como Fuerzas Armadas, como teatro de operaciones, como comando del teatro de operaciones en campaña, para alcanzar los objetivos estratégicos y tácticos. No teníamos el apoyo económico total. Les hablé de un empréstito, el famoso empréstito Dillon-Read, ¿no? El famoso empréstito Dillon-Read, el cual se pide ese préstamo de Inglaterra con la finalidad de poder enfrentar o afrontar el conflicto bélico del Chaco. Sin embargo, el presidente Salamanca, el presidente de esa época, decide utilizar solamente menos del 30% de todo el total que estaba asignado que se había pedido prestado. Entonces, el resto lo distribuye para poder seguir haciendo política, lo distribuye a la gente, haciendo caminos, no sé en qué otras cosas más. Entonces, el factor económico en un estudio geográfico militar para enfrentar un
un conflicto bélico sumamente importante. Los factores geomilitares, estos factores geomilitares analizan la posible división territorial, estudia la ubicación de las unidades en la superficie territorial, su posible zona de empleo, determina los posibles teatros de operaciones desde el punto de vista geográfico, las posibles líneas de operaciones que se localizan dentro del teatro de operaciones y los objetivos militares más importantes que se hayan ubicado. Entonces, es importante los aspectos o los factores geomilitares. La ubicación de nuestro despliegue territorial, o sea, es decir, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, de las unidades de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, tiene que ser estratégico, tienen que permitir ese despliegue tiene que permitir cubrir las áreas estratégicas de nuestro país para actuar oportunamente en su defensa ante cualquier amenaza, ¿ya? Entonces, estos son los elementos que estudia la geografía militar, para que ustedes sepan, las voy a volver a repetir: las relaciones espaciales, el medio físico, el elemento humano, los factores económicos y los factores geomilitares, ¿ya? Existen relaciones entre la geografía militar, sabemos que la geografía militar es una rama de la geografía general, relaciones entre ella y la geografía general, ¿ya? Primero, la geografía militar no es ninguna ciencia independiente, no es ciencia independiente. Y que sea esta distinta de la geografía general. Por el contrario, la geografía militar es considerada una de sus ramas, como dice la definición, que vive de su aporte, se nutre de sus principios y participa de su misma complejidad. Es decir, como somos la rama de la geografía general, vivimos de su aporte, de sus principios y participa de su misma complejidad. La geografía militar en sus estudios mantiene estrecho enlace con la geografía general, y todas las ramas de esta última participan de un íntimo contacto con la primera. Hay una integración total, permanente, entre la geografía militar y la geografía general. Y finalmente, que el estudio geográfico militar impone conocer primero al fenómeno geográfico como tal. O sea, antes de ponerle la parte militar en el análisis geográfico, debemos conocer ese fenómeno geográfico como tal. Estudiarlo como si fuésemos parte de esa geografía general, con sus principios, con sus leyes, y la complejidad que tiene la geografía general. Así debemos primero estudiar, para posteriormente, luego de analizarlo, de desmembrarlo y estudiarlo desde la parte general, verlo desde el punto de vista militar, para poder obtener conclusiones referidas a lo estratégico, orgánico y logístico. Eso es importante, esa relación fundamental entre la geografía militar y la geografía general que existe, ¿ya? También la geografía militar tiene relación con otras ciencias bélicas, y entre esas ciencias tenemos la estrategia, la organización militar, la logística, las informaciones, la historia, y además con otras ciencias bélicas, ¿ya? Cuando hablamos de que tiene relaciones con la ciencia, con la estrategia, vamos a afirmar de que entre la estrategia y la geografía militar existe una profunda mancomunión, ya que la geografía militar, la influencia de la geografía militar se hace sentir tanto en la planificación como en la conducción de las operaciones, ¿ya? La geografía general, un espacio geográfico como tal, va a presentar tantas características, ventajas y desventajas, que al ser analizadas dentro del punto de vista, o desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la geografía militar, nos van a permitir
ver todas esas ventajas y desventajas durante la planificación y durante la ejecución de las operaciones. Con la organización militar, la geografía militar deja establecidas las ventajas y dificultades que presentará el escenario geográfico en la organización del instrumento bélico, y ahí estará el arte del organizador para aprovecharlos o superarlos. Entre esas ramas que también se estudia dentro de lo que es la organización militar está la fisiografía, también la población, las características de las fronteras, el estado político y social, situación económica de un país y otros aspectos que deben entrar dentro de lo que es la organización militar. La relación que tiene con la ciencia de la logística, al estudiar factores tales como los humanos, económicos, aspectos relacionados a las vías de comunicación, proporciona a la logística datos que le permitirán coadyuvar para alcanzar el objetivo estratégico fijado por conductor. Al saber qué direcciones de aproximación nos llevan hasta el teatro de operaciones, nos va a favorecer el desplazamiento logístico. El saber qué producción existe en el área donde se va a desarrollar el conflicto bélico, donde hemos preparado realizar nuestras operaciones, o áreas circundantes, existiría producción ganadera, porcina, habrá agricultura, de qué especies, maíz, yuca, plátano, que nos pueda permitir subsistir durante una guerra. Entonces es importante que desde el punto de vista también nosotros analicemos la geografía general desde el punto de vista de la geografía militar en base a la logística. Con las informaciones, la geografía militar es la primera fuente de antecedentes que posee la información estratégica, y posteriormente se incrementarán los informes hasta en sus menores detalles. Es importante, es parte de la planificación estratégica el contar con información para poder hacer un buen plan. Y el estudiar desde el punto de vista militar, las partes geográficas desde el punto de vista militar, nos va a permitir contar con esa información que obviamente va a nutrir la elaboración de planes. Con la historia nos permite un conocimiento profundo del escenario geográfico donde se desarrolló el hecho bélico. Es importante conocer parte de la historia para saber qué es lo que ha ocurrido y en qué tanto ha influenciado en los resultados de ese hecho bélico el aspecto geográfico. Por eso se hace el estudio de esos aspectos de la historia y la geografía general desde el punto de vista de la geografía militar. Y con otras ciencias tenemos la táctica, ya sea esta táctica de montaña, de desierto, de selva, las fortificaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que esté relacionado con la parte militar también es interesante o importante analizarlo desde el punto de vista de la geografía general, es decir, la parte del estudio de la geografía militar con la general para poder satisfacer nuestras necesidades en cuanto a la planificación y conducción de las operaciones. Vamos a ir viendo qué es la conceptualización, los conceptos que van a permitirnos entender un poco lo que es la geografía. Empezamos sabiendo de qué es el accidente geográfico y su interpretación militar. ¿Ya? El accidente geográfico es un cordón montañoso, una aldea, un pantano, una llanura, un sembradío, en suma. El accidente geográfico es todo cuanto puede influir en las operaciones. Todo cuanto puede influir en la maniobra y en la organización de las unidades militares. Ese es el accidente geográfico. Y aquí ustedes podrán ver, son naturales o artificiales. Natural es un río, una montaña, un pantano, una llanura. Artificial están las poblaciones, la infraestructura poblacional que existe sobre esa superficie terrestre, los sembradíos, etcétera, etcétera, todo lo que ha realizado la mano del hombre. Entonces, el accidente geográfico es eso, señores. Todo en cuanto puede influir en las operaciones, en la maniobra y en la organización de las operaciones militares. ¿Ya? Cuando hablamos de accidente, vamos a hablar del accidente geográfico y su interpretación militar, viendo desde el punto de vista del valor del accidente geográfico. ¿Qué valor le damos al accidente geográfico?
El valor desde el punto de vista militar es un valor absoluto y un valor relativo. ¿Ya? El valor absoluto del accidente geográfico, del factor geográfico, se domina de esta manera cuando el estudio aislado que se haga de una determinada zona, río, lago, etcétera, de un accidente geográfico, el estudio aislado, se determina la influencia militar que puede tener cada una de estas. Ese es el valor absoluto. Yo estudio el río Parapetí para saber cuál es la influencia militar que tiene ese accidente geográfico. Ese es el valor absoluto. Por otra parte, el valor relativo del accidente o factor geográfico, cuando se obtiene el valor absoluto, es decir, ese estudio a detalle de un determinado obstáculo o accidente geográfico, al ser enfrentado con otro similar, adquiere un valor relativo. Estudio el río Grande, y al mismo tiempo también estudio el río Mamoré y hago la confrontación. Veo los pros y los contras de ambos, los enfrento. Y ese resultado de esa comparación, podemos decirle, nos va a dar un valor relativo. Por ejemplo, la conjunción con los factores geohumanos, geoeconómicos. Puedo enfrentar el río, el factor geomilitar del río con el factor geomilitar de la montaña. Está clara esa parte, ¿no es cierto? El valor del accidente geográfico, un valor absoluto y un valor relativo. Bien. La situación geográfica de un país. Cuando hablamos de situación geográfica de un país, tenemos que entender por qué es tan importante esa situación geográfica. Es decir, dónde ese país está situado. La situación geográfica de un país es uno de los factores más importantes, no solo por el significado geográfico que representa en sus relaciones espaciales, es decir, con qué otros países circunda, sino porque ningún estado de importancia puede desarrollarse con precedencia de su localización. Importante saber dónde estamos para poder alcanzar el desarrollo que se busca como estado. No buscar el desarrollo y después fijarnos en la ubicación, en la situación geográfica. La ubicación de una zona dentro del globo terrestre permite interpretar y deducir en general el contacto con los centros de atracción mundial, las características geográficas en general y las condiciones humanas de un pueblo que ocupa dicha área. ¿Sabe qué importante es esto, no? ¿Cómo nos permite estar ubicados en un determinado lugar? Nos permite sacarle ventajas. Nos permite estar en contacto con centros de atracción mundial. Actualmente, para que ustedes entiendan qué es un centro de atracción mundial. ¿Cuáles son centros de atracción mundial actualmente? Estados Unidos, China, Europa. Países o bloque de países que de una u otra manera tienen una influencia económica, política, militar a nivel internacional. Ese es el centro de atracción mundial. El tener contacto con países que nos permitan mejorar el desarrollo de nuestro país es fundamental en la situación geográfica. Es aprovechar dónde estamos. Si hablamos de Sudamérica, ¿cuáles serían los centros de atracción mundial que estén aquí alrededor de nuestro país? Tenemos relación con el país más grande, que es Brasil, más poderoso, podríamos decirle, que tal vez me equivoco al utilizar el término, Chile, Argentina, Perú,
Si hablamos solamente del continente. ¿No ven? Porque podemos sacar ventajas. La situación geográfica de un país también nos dice que la localización permite apreciar el grado de facilidad o influencia de los centros de atracción mundial, denominándose portales a las naciones o continentes que un ciclo vital de la humanidad sobresalen por sobre los demás estados. En un determinado periodo podrá ser una región un centro de atracción mundial, pero la debacle económica, política, social o X o Z motivo o razón hacen que dejen de ser atracción, centro de atracción. Vamos al ejemplo claro, Venezuela. Venezuela es un centro de atracción mundial, considerado para otros países, hasta hace unos 20, 30 años atrás. Todos los países querían tener relaciones con Venezuela. Venezuela es uno de los países que más reservas de petróleo tiene en el mundo. Un país que ha tenido, hasta antes de que entre Hugo Chávez, una economía realmente envidiable, en uno de los países más prósperos de Sudamérica. Gracias al petróleo, gracias al desarrollo económico que tenía en esa época. Era un centro de atracción mundial Venezuela. Ahora será centro de atracción mundial después de la entrada del socialismo del siglo XXI a ese país. Después de que Hugo Chávez terminó de destruir ese estado económicamente. Ahora Venezuela dejó de ser un centro de atracción mundial. Dejó de ser. Venezuela tiene su petróleo ahí, pero no tiene la capacidad de poder exportar, de poder comercializar, no tiene la capacidad de recuperarse económicamente. Así de fácil. Hay que entenderlo de esa manera. Entonces, los centros de atracción mundial son cambiantes. Hoy, en un periodo de un centro de atracción mundial está en su auge, y de pasado un periodo ese centro de atracción mundial deja de tener de ser atractivo a otros países. ¿Ustedes creen, hablando de los centros de atracción mundial, ustedes creen que Rusia va a seguir siendo un centro de atracción mundial después de su invasión a Ucrania? ¿Creen que Rusia seguirá siendo el centro de atracción mundial? Yo creo que no. Rusia, después de esta afrenta que ha realizado a un país soberano, dejó de tener el apoyo a nivel mundial para empezar. Uno, la comunidad internacional ha condenado la invasión a Ucrania. Rusia está vetada, bloqueada por la comunidad internacional. No sé hasta cuándo y de dónde podrá seguir sacando recursos para mantener y sostener la invasión a Ucrania el Estado ruso. No sé de dónde. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional ya le ha bloqueado todo ingreso económico a Rusia. Entonces dejó de ser un centro de atracción mundial. Para que se den cuenta ustedes de ese ejemplito tan burdo, tan común. Si mal no recuerdo, el Manchester United, creo que es el Manchester United, el equipo de fútbol europeo, era propiedad de un ruso, de un millonario ruso. Pues el conflicto, y al haber empezado a bloquear, fue uno de los primeros en que le bloquearon sus cuentas a ese millonario, porque es amigo íntimo del presidente Putin. ¿Es Putin o Putin? No seas Putin, ya, no seas Putin, entonces Putin, ¿no?
Entonces, decidió venderlo ese equipo de fútbol. Creo que $1.200 millones, creo que está costando ese. Y así, las empresas rusas ya no tienen cabida en Europa. Dejó de ser centro de atracción mundial. Es cambiante. La situación geográfica de un país, por una u otra razón, puede cambiar y deja de ser importante y atractiva para otros países. Hemos visto lo que es la situación geográfica. Ahora vamos a ver la posición geográfica. ¿Qué es la posición geográfica? La posición geográfica es la ubicación que tiene un área, zona o región en el globo terrestre. La ubicación, ¿dónde está ubicada? Determinada con la ayuda de la longitud meridiano y la latitud paralelo. Estas dos magnitudes son coordenadas geográficas. Es decir, ¿dónde exactamente está ubicada Bolivia? Esa posición geográfica nos va a permitir ver en qué zona de clima astronómico de la Tierra nos encontramos. ¿Ya? La división de las zonas de clima estratégico astronómico de la Tierra está basada únicamente en los movimientos astronómicos de la Tierra, sin tener en cuenta otros factores que hacen variar fundamentalmente las características climáticas de la zona. Características climáticas. La posición donde se encuentran nos van a permitir tener una característica climática. En el caso de nuestro país, es diverso. Tenemos un altiplano donde puede ser frígido, o los valles y los llanos orientales. Pero hay países que están íntegramente en una zona, en una posición geográfica determinada, como Islandia, por ejemplo. En Islandia hay supuestamente solo 2 estaciones. Burlescamente lo digo, invierno con nieve e invierno sin nieve. ¿No? El 80% del año están bajo nieve en Islandia, en Irlanda, en esos países del mar Báltico, Ucrania. O sea, esa posición geográfica le va a permitir en qué zona de clima astronómico de la Tierra se encuentra. Las zonas están configuradas de la siguiente manera. Hay zonas tórridas, 2 zonas templadas y 2 zonas glaciales, el polo norte y el polo sur. La posición geográfica nos va a permitir contar con diferentes estaciones del año. Esas estaciones del año varían según la localización que tenga la zona o región, por si acaso. ¿Ya? Va a variar la posición que tenga. Cuando el hemisferio norte, en un determinado tiempo de verano, cuando está el hemisferio norte en un determinado tiempo en verano, el hemisferio sur estará en invierno. Todo esto obviamente se debe al movimiento de la Tierra en relación al Sol. ¿Ya? Los movimientos del sistema solar. Entonces, esa posición geográfica nos va a determinar las zonas de clima astronómico con las cuales nos encontramos y con las cuales podemos contar, las estaciones del año que podemos tener, la duración del día y de la noche es importante dependiendo de dónde está ubicado nuestro país. Es otra de las repercusiones que tiene la posición geográfica de una zona debido a la desigualdad de la claridad del día y de la oscuridad de la noche, debido a la inclinación del eje del planeta con relación al plano de la elíptica. Y ustedes deben saber bien a qué se refiere con elíptica. Con eso, lo que gira. Hay algunos lugares donde el día, en nuestra región, por ejemplo, el día tiene prácticamente 12 horas
prácticamente. Estamos hablando de día, horas luz. Y la noche tiene otras 12 horas. Les decía, en Islandia son 6 horas, o 3, hay lugares del mundo que tienen 3 horas de luz. 3 horas de luz. El resto ya es oscuro. O sea, ya es oscuridad. También esa posición geográfica nos va a permitir el uso horario, es decir, el tipo de horario que vamos a utilizar, la hora que estamos viendo actualmente nosotros aquí en nuestra posición geográfica, ubicados en el centro de Sudamérica, en determinado meridiano y paralelo, no es la misma hora así en tiempo real que la que viven en Francia, en China, ni siquiera en Brasil. Hay variación. El uso, así se escribe con H, cuidado que crea que me he equivocado y dígame, es un error, no he escrito bien en general. El uso horario determina cuando todos los puntos situados en el mismo meridiano tienen el mismo tiempo solar medio. Ya hay una variación estamos en el mismo meridiano, no en el mismo paralelo, meridiano, cuya unidad es el tiempo que emplea la Tierra en efectuar un giro completo sobre su eje. Generalmente se calcula al mediodía, o sea, desde el momento de la máxima elevación del Sol, culminación de un día, a su momento de máxima elevación del día siguiente. Si la Tierra gira 360 grados en 24 horas, en una hora se mueve 15 grados, o para moverse un grado se demora 4 minutos. Un dato. Entonces el uso horario va a determinar la frecuencia de horario que vamos a utilizar o utilizan los espacios geográficos que están sobre el mismo meridiano. ¿Ya? Seguimos. Ante todo esto vamos a ver las conclusiones militares de la situación geográfica y la posición geográfica. El estudio militar de la posición geográfica permite llegar a deducir, ojo, son importantes estas conclusiones militares. 1. Posibles hechos de iniciación de un conflicto e iniciación de operaciones, etc. Fíjense, la posición geográfica. En esto quiero ampliarles un poco más el conocimiento. Les dije que esa posición geográfica nos va a permitir determinar cuántas horas luz y cuántas horas oscuridad tenemos. Pero hay una parte que es bien importante para el planeamiento militar. Y eso se llama el crepúsculo náutico matutino en la mañana y el crepúsculo náutico vespertino en la tarde. ¿A qué me refiero? Tómenme atención en esto. ¿Cuáles son los crepúsculos? No es la novela esa que ustedes ven en la saga del crepúsculo que estaba viendo en Netflix y están todos los changos andan mirando, ¿no? No. El crepúsculo, a ver, les voy a hacer un ejemplo. Las veces que se han amanecido este fin de semana cuando han ido a chupar, por ejemplo, ¿no? Se han ido a los boliches del centro, han estado peleando, voy a reconocerlos en la televisión, a ver cuántos han salido peleando, agarrándose de las mechas las mujeres, etcétera, etcétera. Mentira, solamente para que sepan. Cuando uno amanece, está de noche, tipo 5:30 de la mañana. Y a medida que ella va yendo a su casa, va caminando en cuestión de 3, 4, 5, 6 minutos, dependiendo a la época del año, ya aparece y se siente de día. Ya salió la luz del sol. Cuando estamos en una oscuridad absoluta, y pasan 3, 4, 5, 2 minutos, y plum, ya estamos con el sol. A ese periodo de 3, 4, 5, 2 minutos se le llama crepúsculo. Es la transición de la oscuridad total a la luz total. Y durante ese crepúsculo es la transición de oscuridad a luz. Y se van a fijar en esos 6, 7 minutos cuando estén en la calle, cuando estén de viaje, etc. La luz es intermitente, o sea, es decir, las condiciones de visibilidad
no son iguales que de oscuro total a día total, a luz total. Ese crepúsculo son los momentos que se utiliza para realizar inicio de operaciones de desplazamiento de tropas que quieran ocultarse, que quieran infiltrarse, etc. Por eso que esa posición geográfica de la Tierra o de un determinado espacio geográfico, en su conclusión militar, nos permite determinar posibles hechos de iniciación de un conflicto o iniciación de operaciones. Lo mismo pasa en la noche, esta tarde hagan la prueba. Siéntense en su patio tipo 6:30, creo que empieza ya el crepúsculo, tipo 6:30. Y así día, luz 100% en su patio, miren un punto fijo, ya a una distancia de 40, 50 metros. Y cuando empiece a oscurecer, hasta que esté totalmente de noche, ese periodito se llama crepúsculo, fíjense cómo, y traten de ver y leer y hacer lo mismo, medir su distancia en vista, si pueden ver las mismas cosas con la misma claridad, ya sea estando de noche o estando de día. Esos son los crepúsculos que son determinantes para el inicio de las operaciones. Otra conclusión militar: las disponibilidades logísticas según la estación del año que se vive. En determinados periodos del año va a variar las disponibilidades logísticas. No todo el año hay caña de azúcar. No todo el año hay maíz. No todo el año hay trigo. Y así sucesivamente podemos ir determinando esa posición geográfica y las estaciones del año que nos van a permitir contar con ciertos productos para incrementar nuestras capacidades logísticas en operaciones militares. Otra de las conclusiones militares: las repercusiones de la longitud del día y de la noche tienen consecuencias, especialmente en operaciones aéreas, actividades tácticas, cálculos de crepúsculos y etc. Les he explicado. Esta conclusión militar. Esto hemos visto desde estas conclusiones militares. Ahora vamos a ver la situación geográfica relativa, ¿ya? ¿Qué hora es? A ver, vamos a ver el horario, como estamos en tiempo, 12:39. Creo que hasta las 13 de nuestra clase, aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Aquí vamos a parar. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera comentar, por favor? ¿Alguien que quiera decirme algo? O ya han abandonado la clase. ¿Ah? Por mi parte general, entendió. Pero puede Ajá. mandar, ¿no? PowerPoint ¿Qué cosa? para estudiarlo. Puede mandar el PowerPoint. Esta tarde o mañana ya va a estar en la plataforma Moodle los temas de avance, ¿ya? No puedo mandarles de los temas que vamos a avanzar por cierto la próxima semana. Esto ya va a estar colgado en la plataforma para que ustedes vean, ¿ya? Han debido ver, ya está del anterior periodo, todas las clases que hemos repartido ya en el periodo avanzado están en la plataforma Moodle para que ustedes puedan recabar esa información. En un archivo PDF está, ¿ya? ¿Está bien? ¿Algo más? Bien,
Si no tienen nada más, yo les agradezco por el tiempo prestado. Estaríamos viéndonos la próxima semana, por favor, atentos a las clases. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? Estoy presto a responder sus inquietudes. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco por la atención prestada y hasta la próxima semana, estimados alumnos. Pueden abandonar la clase. Hasta luego, mi general. Chao, gracias. Chao, mi Gracias. general. Chao. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Mi general quería Despertate, Mauricio.